Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy tenemos la alegría y la responsabilidad pues de presentar a una mujer que no necesita demasiadas presentaciones. Es María Sangil. María es ante todo una mujer valiente. No tiene la valentía de los discursos, bueno, porque es muy bonito en un discurso decir cosas valientes y decir todo lo que el papel lo aguanta todo, sino la valentía de la vida real, la que se forja cuando uno decide no ceder al miedo, no abandonar las convicciones y no dejarse arrastrar por el cinismo. María ha sido, durante décadas, y sigue siendo hoy en día, un referente moral y cívico en España, por su compromiso con la libertad, por su defensa de la dignidad de la persona y por su coherencia de vida. María es una persona que entiende muy bien la importancia de la vida familiar, entiende muy bien lo que es vivir por algo más grande que uno mismo, y esa sintonía con la misión que tenemos en FASE hace que hoy esté con nosotros y que nos sintamos verdaderamente felices de que hoy esté aquí. Quiero explicarles en un minuto lo que es FASE, porque ya que vienen ustedes aquí, pues vienen a ver a María Sangil, más que a escuchar a María Sangil, pero también querrán saber un poco dónde están ustedes. Y en FASE, a veces lo explicábamos con grandes palabras, incluso damos conferencias explicando lo que es FASE, pero en FASE lo que realmente hacemos es acompañar a las personas, cuidamos a las familias y ayudamos a las personas en la sociedad para que no se desmorone la sociedad cuando nos estamos mirando a otro lado. Somos una fundación joven, el año que viene cumplimos 50 años, con proyectos ambiciosos, con un equipo de personas entregados al máximo y con una enorme ganas de hacer las cosas bien. Trabajamos en la mediación, en la formación, en la prevención, el acompañamiento emocional y la reflexión intelectual, pero siempre con el mismo corazón de poner a la persona en el centro. Y por eso hoy hemos invitado a María Sangil, porque su trayectoria, su lucidez y su experiencia son un estímulo para todos nosotros. María encarna con enorme autenticidad aquello que defendemos. Defendemos la libertad interior, la coherencia de la vida, la fortaleza ante la adversidad y la búsqueda de la verdad. María, muchísimas gracias por estar hoy aquí entre nosotros. Gracias por tu ejemplo, por tu claridad, por tu valentía y por seguir aportando tanto al debate público sin perder nunca tu humanidad. FASE te da la bienvenida, estamos deseando escucharte, aprender de ti y sobre todo caminar juntos en esta misión de reconstruir el tejido humano y familiar de nuestro país. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muy buenos días a todos, no sé si se oye bien, sí. Esto habíamos quedado que era un coloquio, pero te sueltan en el ruedo y lo dejan solo, entonces digo, pero si esto iba a ser un toma y daca, pero bueno. Yo voy a empezar dando las gracias, como no puede ser de otra forma, a la presidenta de FASE, al director general y por supuesto a Ángel, que es la persona que me contactó para que viniera a esta hora un poco especial, de un viernes a las 11 de la mañana, a compartir este rato de coloquio, de conversación con todos ustedes. Gracias por venir, porque me parece de verdad muy increíble que un viernes a las 11, bueno, pues se tomen ustedes la molestia de venir a escucharme, así que se lo agradezco de corazón. Bueno, cuando yo hablé con Ángel me dijo, bueno, esto es un poco para explicar tu experiencia, tu vida, para hablar de la valentía y de cómo uno afronta los momentos quizá un poco adversos que le tocan vivir. Yo, como mucho, les puedo contar lo que es la experiencia de una persona. Damos charlas a jóvenes y uno les habla de ETA y nos mira como de qué nos estarán hablando. Pero aquí, bueno, veo que hay gente que por la edad puede saber perfectamente lo que fueron aquellos años. Yo les tengo que confesar que yo nunca jamás pensé dedicarme a la política. Mi vocación creía que era ser profesora de latín, estudié en Salamanca, filología bíblica trilingüe, y yo me veía en una biblioteca traduciendo
a los clásicos, o me veía dando clase en un colegio, como me había dado a mí una profesora maravillosa en segundo de BUP, y consiguiendo que las jóvenes se enamoraran de lo que es nuestra cultura clásica. Pero por avatares de la vida, yo nací en San Sebastián y viví siempre muy marcada por la existencia del terrorismo, pero no solo yo, sino todos aquellos que hemos nacido en el País Vasco. Vivíamos absolutamente determinados por la existencia de una banda terrorista ETA. En el resto de España también, porque es verdad que en Cuenca, en Guadalajara o en Almería, la gente también se levantaba con los sobresaltos de la bomba, el secuestro, la extorsión, el asesinato. Pero nosotros además lo vivíamos en las calles, es decir, nosotros salíamos de casa y había lo que llamábamos follón, que es que estaban los manifestantes quemando autobuses, quemando cajeros, y quien entonces eran los grises, que ahora van vestidos de azul, bueno, pues estaban tirándoles pelotas de goma, y si te tocaba en la mitad, bueno, pues podías salir bastante mal parado. Pero bueno, vivíamos una situación de tanta anormalidad como que yo iba a un colegio que era el Liceo Francés, en el Paseo de Francia, no sé si conocen ustedes San Sebastián, el río Urumea, Paseo de Francia, y una de las casas era el Colegio Francés. La parte de arriba del colegio era el consulado francés. Y era la época en la que ETA había decretado hacer boicot a los productos franceses. Y un día fuimos al colegio y habían puesto una bomba y el colegio había saltado por los aires. Habían tenido el buen corazón de poner la bomba por la noche, lo cual nuestros padres agradecieron muchísimo. Pero bueno, se reconstruyó la parte del colegio que se había destrozado y volvimos a ir al colegio francés con absoluta naturalidad, solo que en la puerta del colegio teníamos 2 grises con metralleta. Pero ningún solo padre de todos los alumnos que entonces íbamos al colegio pensó en sacarnos del colegio y ponernos en otro colegio. Es decir, el País Vasco tiene montañas, tiene mar, tiene ríos y tenía la banda terrorista ETA. Entonces vivíamos con ETA como si hubiera sido una especie de maldición divina que nos había caído y había que convivir con aquello. Y desde entonces en el colegio entrábamos con los 2 grises con metralleta, yo les decía buenos días y compañeros míos les insultaban desde el punto de la mañana, porque bueno, pues esa era la convivencia que teníamos. En mi caso, además, mi padre era empresario, tenía una fábrica en Tolosa y entonces de repente pues tus padres se iban unos días, o de repente te encontrabas a 50 tíos en la puerta de tu casa gritando porque bueno, pues el sindicato mayoritario era LAB, bueno, y se producían allí pues conflictos de todo tipo. Yo estudio, como les decía, en Salamanca, vuelvo de Salamanca y por circunstancias de la vida entro a trabajar en el Ayuntamiento de San Sebastián de la mano de una persona que para mí ha sido determinante. Es decir, si para mí en la vida ha habido una persona referente y valiente, ha sido Gregorio Ordóñez. Por eso les recomiendo a todos ustedes un documental que hemos hecho desde el Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo que se titula Esto es una historia real, y no hay que ser de Netflix, ni de Movistar, ni de ninguna plataforma, esto está en YouTube. Y entonces yo siempre cuando hablo con gente les digo que esto es un deber que les pongo, porque creo que tenemos muy olvidadas a las víctimas del terrorismo. Entonces que si cada uno de nosotros, ese documental que ha hecho Iñaki Arteta para conmemorar, o mejor dicho, para recordar el 30 aniversario del asesinato de Gregorio, lo mandamos a nuestro grupo de WhatsApp de familia, grupo de WhatsApp de amigos, grupo de WhatsApp de la universidad, bueno, pues despertaremos también muchas conciencias dormidas en relación con la banda terrorista ETA y pondremos otra vez a las víctimas donde tienen que estar, que es un poco en ese recuerdo perenne, porque han sido los héroes de la democracia. Entonces, para hablar de valentía me viene muy bien la figura de Gregorio, porque creo que, y lo verán ustedes en el vídeo, alguien que en los años 80, finales de los 80 y en los 90, se mete en el Partido Popular de San Sebastián a defender España y a defender la libertad, verdaderamente es alguien que tiene unos principios muy interiorizados, muy sólidos, y que tiene muy claro que su vida se tiene que dedicar al servicio de los demás, y que lo hace además desde una valentía absoluta, porque si bien es verdad que ETA había esquilmado a la UCD, y se acordarán ustedes de los años 80 en los que ETA mataba a 100 personas al año, y son los años de plomo, desde el año 1984 que ETA mata a un senador socialista llamado Enrique Casas, ETA ya no vuelve a matar políticos. Y en esos años tenemos una cierta tregua en la que los políticos son agredidos, insultados, amenazados, no nos dejan hacer campaña, pero no tenemos la sensación de estar en la diana de la banda terrorista ETA. ¿Qué pasa? Que Gregorio Ordóñez es un hombre absolutamente valiente, es un hombre absolutamente coherente y honesto. Él hace lo que cree que tiene que hacer y además se cree lo que hace, que parece una obviedad,
pero no siempre es así. Es decir, y quienes hemos estado en política sabemos que, bueno, pues hay veces que en política uno hace cosas en las que no cree. Y Gregorio tenía clarísimo que él estaba para defender aquello en lo que creía, aunque fuera políticamente incorrecto y aunque fuera a la contra de todo lo que en ese momento era lo fácil. Él tenía que hacer lo correcto frente a lo cómodo y lo fácil. Entonces, Gregorio tenía un liderazgo ejemplar, es decir, no era un liderazgo autoritario, de esos liderazgos que se imponen, sino que él actuaba y trabajaba de tal forma que los demás queríamos seguirle, porque él decía las cosas que muchos no nos atrevíamos y lo hacía con coherencia, con honestidad, con trabajo y con muchísima valentía. Claro, la banda terrorista, que son malos, pero no son tontos, se dieron cuenta perfectamente que una figura como Gregorio era alguien a quien había que eliminar, porque no podían permitir que Gregorio se convirtiera en el alcalde de San Sebastián. Gregorio ya era primer teniente alcalde en el Ayuntamiento de San Sebastián, años 90, era el presidente del PP de Guipúzcoa y era el portavoz del PP del País Vasco. Y muchos se acordarán de las declaraciones tan absolutamente valientes y tan sensatas que hacía Gregorio. En este documental que les recomiendo, Gregorio habla antes de que le maten en el año 95 y sin embargo verán que hay declaraciones que podrían ser de ahora mismo, cuando él habla de que los políticos parece que están más para beneficiarse que para trabajar por los demás, que con los terroristas lo único que hay que negociar es el color de los barrotes, que si uno negocia con los terroristas es como si el director del banco negocia con los asaltadores y les deja la caja abierta para que ya roben directamente, que todo eso no se puede hacer. Y uno piensa, y esto lo decía hace 30 años, si Gregorio levantara la cabeza y viera cómo estamos ahora, se quedaría perplejo. Pues ETA por eso le mata en el año 95, porque entiende claramente que una figura como Gregorio, bueno, pues puede ser determinante en el cambio que se podía producir en la sociedad de apoyo o de ponernos de perfil ante la banda terrorista y que mucha gente hubiera levantado la voz y el terrorismo no hubiera durado los 50 años que ha durado. Por eso les recomiendo fervientemente que vean el documental y que lo trasladen y sobre todo que se lo enseñen a la gente joven. Porque nosotros le hemos conocido a Gregorio, hemos visto, bueno, pues tenemos ejemplos de muchas víctimas del terrorismo, pero nuestros jóvenes tienen todo el derecho a conocer la historia reciente de España y tienen derecho a saber que durante 50 años ha habido un terrorismo nacionalista, y no me parece que el adjetivo sea poco importante, que han cambiado la historia de este país. Sobre todo porque hoy en día todavía ese proyecto político por el que se ha matado durante 50 años está más vigente que nunca. Ya no matan, gracias a Dios, pero los objetivos con los que ETA pervivía durante todo este tiempo siguen estando y hoy son socios prioritarios del gobierno de Pedro Sánchez. Y me parece que todo esto hay que decirlo porque no hemos cerrado esta etapa. Es decir, aquí no ha habido un Nuremberg, no hemos condenado el proyecto político por el que han muerto 853 personas asesinadas, por el que miles de familias se han tenido que marchar, y aquí la familia es francamente importante, por las que se ha producido un éxodo vasco. Es decir, en una sociedad democrática no hay éxodos de la población, la sociedad no se va. Bueno, pues en el País Vasco, desde que ETA empieza a matar, años 70, años 80, hasta el año 2010, bueno, se computan casi en 200.000 los ciudadanos que se marcharon del País Vasco. Claro, esto tiene la lectura trágica de una sociedad que se está deshaciendo porque se marchan sus ciudadanos, pero además electoralmente esto tiene unas consecuencias muy graves. Es decir, son 200.000 personas que se van por la asfixia nacionalista y por la presión del terrorismo, que dejan de votar en el País Vasco, y eso es un beneficio absoluto y clarísimo para los partidos nacionalistas, porque quienes se marchan del País Vasco obligados porque han recibido la carta de extorsión, porque han recibido amenazas, porque sencillamente no quieren que sus hijos se críen en un ambiente tan tóxico como el que hemos vivido durante tanto tiempo. Bueno, pues son esas personas, más sus familiares, más sus hijos, todos ellos dejan de votar, y 200.000 ciudadanos en una sociedad de 2 millones de habitantes es un porcentaje lo suficientemente elevado para que hayamos tenido ininterrumpidamente, bueno, tuvimos a 4 años a Patxi López, pero me van a entender si digo ininterrumpidamente, gobiernos nacionalistas. Entonces, bueno, yo les hablaba de Gregorio porque creo que hay que centrar en él la valentía, el coraje y el defender lo que uno cree, pero es verdad que a lo largo de muchos años en el País Vasco ha habido personas que para muchos de nosotros han sido referencia, han sido, bueno, pues ejemplos a seguir. Y
Y esto iba a ser un coloquio. Entonces, yo creo que ya... yo he abierto el coloquio. ¿Cómo puede ser la gente de mi generación, nosotros unos poquitos años más joven que tú, en Madrid, pero también vivíamos ese zarpazo del terrorismo, ¿no? Yo me acuerdo como siempre nuestros padres nos cuidado con las bolsas, no toquéis bolsas, siempre convivíamos o vivíamos con ese miedo, no siendo muy conscientes de lo que estaba pasando. Tal vez tendríamos pues 8 años, 9 años, 10 años, pero sí es verdad que hemos vivido con esa angustia, ¿no? Del terrorismo continuamente, ¿no? Y cuando había alguna bomba, alguna explosión rápida, bueno, siempre hemos convivido también con ellos de forma diferente a como lo has vivido vosotros en el País Vasco. Pero siempre me ha llamado la atención esa convivencia entre las familias víctimas y los asesinos, porque te lo puedes encontrar por la calle, te lo puedes encontrar tomando un café. ¿Cómo se convive? O sea, es el perdón o qué gracia, quiero decir, divina tienes que tener para poder tener esa convivencia y poder encontrártelo al asesino de tu padre, de tu madre o de algún familiar por la calle tomando una cerveza. Incluso hoy en día, que hay muchos de ellos siguen en la calle sabiendo que han sido los asesinos de ese perdón, o sea, yo te lo pregunto a ti porque tú lo has vivido tan directamente. A mí se me pone el vello de punta, ¿no? Cuando pienso en todo lo que viviste, lo que has vivido, cómo se vive con eso, ¿no? Y viendo todo lo que está pasando, y viéndolos en la calle, y viéndolos en el acercamiento al País Vasco. Bueno, en la calle les vemos ahora, porque como yo les decía antes, esto no ha terminado como nosotros queríamos que terminara. Como muy bien dice Sabater, este nunca fue el fin del terrorismo que quisimos, y no trabajamos para este fin del terrorismo. La convivencia ha sido complicada, porque claro, dense ustedes cuenta que las víctimas íbamos escoltadas y los verdugos iban sin escolta. Yo me acuerdo perfectamente en el Parlamento interpelándole a Juan José Ibarretxe, que era el Lehendakari, se acordarán ustedes de él, diciéndole a ver si no le daba vergüenza que la oposición fuera con escolta y quienes formaban parte del gobierno vasco no llevaran escolta. Que esto no pasaba en ningún país democrático del mundo. En el resto de países, bueno, pues es verdad que los ministros, los consejeros llevan escolta, bueno, porque son figuras públicas, porque pueden tener algún tipo de agresión, de amenaza, pero la oposición, bastante tienen con ser oposición. Bueno, toda la oposición en el País Vasco íbamos con escolta, Partido Socialista, Partido Popular, y los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, los concejales, junteros, parlamentarios, iban tranquilamente por la calle y no se les caía la cara de vergüenza, que es otra de las cosas que yo decía. Se te caerá la cara de vergüenza de ver que hay ciudadanos de un país en el que tú gobiernas, porque tú eres el partido hegemónico, que viven con escolta, concejales de pueblo, que digamos que es que no teníamos unos cargos relevantes. No les preocupaba absolutamente nada. Entonces esa convivencia era un poco indignante, porque además se daba una circunstancia, que es que nosotros éramos y seguimos siendo, yo ya no estoy en el Partido Popular ni estoy en política, pero la gente que no es nacionalista en el País Vasco, que parece que todo se ha solucionado y no es verdad, seguimos siendo como la clase inferior, somos los parias de la sociedad. Pero se daban circunstancias tan absolutamente increíbles como que, claro, yo tenía escolta y tenía un coche blindado y tenía un coche con inhibidor. El inhibidor es el cacharrito ese que se activa para que si hay una frecuencia de un sitio a una bomba, bueno, pues esa frecuencia se corta y la bomba no explota. Entonces, cuando yo entraba en la calle de mi casa para ir al garaje, mis escoltas activaban el inhibidor porque estaban todos los coches aparcados. Y porque ha habido muchos coches bomba que han conseguido matar a muchos cargos públicos y a muchos ciudadanos. Bueno, pues en una ocasión un vecino mío, bueno, se me vino indignado. Yo he llegado a tener 4 escoltas, imagínense ustedes. O sea, que tú eres el vecino, te acercas a mí, que voy rodeada de 4 escoltas porque habíamos bajado del coche, y me empiezas a increpar diciéndome que estás hasta las narices de tener que bajarte tú de tu coche para abrir con la llave, porque esto de los inhibidores. Y entonces yo le dije, pues, lo siento, pero esto es para que si hay una bomba no saltemos por los aires. Y me dice, bueno, por los aires saltarás tú. Y le digo, hombre, es que usted no se ha dado cuenta que la bomba no discrimina. Bueno. Y entonces te das cuenta que hay una parte de la sociedad que se ha aislado del problema. O sea, no va con ellos. Tú eres del PP,
te puede explotar una bomba, pero tú no eres del PP, no te has significado políticamente, tú estás inmune a que la bomba te explote. Y se atreven a venir a increparte, a decirte que están hartos de bajarse del coche para abrir con la llave, que ya entiendo que es una molestia, pero hombre, saltar por los aires me parecía... Bueno, esa es la sociedad en la que hemos vivido, dándote cuenta que tú ibas a la tienda y el de la tienda nunca te decía nada, sabiendo cómo vivías. Bueno, lo cuenta muy bien Ana en el documental. Ana Iríbar es la viuda de Gregorio Ordóñez. Y en el documental, que tampoco les hago spoiler, porque ya se saben ustedes la historia, Ana cuenta cómo cuando matan a su marido, ella se sube en el ascensor y sus vecinos le dan la espalda en el ascensor. Dice: a mí, que soy Ana, la vecina del sexto. ¿Cómo tiene que ser las pobres viudas de los guardias civiles y la Policía Nacional que les dan la bandera de España doblada y se van con el féretro para su pueblo? Además lo dice así, que lo dice como con mucha gracia. Y ella dice: yo iba al parque con mi hijo que tenía 13 meses y a mí las madres no me hablaban. Dice, o sea, yo era la apestada y habían matado a mi marido, yo tengo 31 años, soy viuda, mi hijo huérfano, y encima yo me noto que al lado mío se hace un silencio, porque esa es la sociedad en la que vivíamos. Entonces, yo creo que el País Vasco, no sé si ustedes son vascos alguno, yo soy vasca y me siento súper donostiarra, pero somos una sociedad enferma, de verdad. Yo entiendo que 50 años de terrorismo, de falta de libertad, nos han convertido en una sociedad enferma, porque el miedo consigue cambiar a las personas. Entonces, por miedo, mucha gente se ha convertido en muy egoísta, en muy ponerse de perfil, en hacer como que el problema no era suyo y en muchas veces justificar incluso los atentados. Algo habrá hecho, que es de las frases más duras. Bueno, esa frase ha sido una continua para que la gente, en su conciencia, autojustificarse por no dar un paso. Yo muchas veces a los vecinos, a la gente de San Sebastián, le decía: mira, yo no te pido que vengas a la primera línea de la manifestación, pues a mí me ha tocado y yo encantada de hacerlo, porque esa es otra de las cosas que me gustaría decirles. Yo creo que cuando uno cumple con aquello que le toca vivir, se siente muy satisfecho, aunque sean las circunstancias más adversas, pero es muy gratificante en lo personal cumplir con el deber. Y si tu deber es, porque han matado a tu compañero, pues coger el relevo y ponerte en primera fila, pues hay que hacerlo, aunque cueste y aunque sacrifiques mucho de tu vida y de todo lo demás. Me he perdido la idea que les estaba diciendo. No, perdón. ¿No? Creo que la pregunta de Alberto iba a que la reacción ante... cuando te cruzas con alguien que ha matado a alguien de tu familia o a alguien querido, la reacción de decir: en algún momento de mi vida yo a esta persona la podría perdonar. O sea, yo creo que iba por ahí, ¿no, Alberto? Vale, es que retomo. Durante muchos años, claro, los asesinos estaban en la cárcel y las víctimas han sido, yo creo que absolutamente ejemplares y encomiables, porque no se han tomado la justicia por su mano. Y hubieran podido hacerlo porque sabemos perfectamente de quién es hijo, de quién es primo, en qué piso vive, y sabíamos quién era de un lado y quién era de otro. O sea, sabíamos perfectamente. Pero las víctimas, yo creo que han sido muy ejemplares. Entonces, dentro del colectivo de víctimas hay de todo tipo. Hay gente que perdona claramente, o hay gente... El otro día fui yo con una víctima a un colegio y le preguntó a un alumno: ¿tú has perdonado? Y dijo: no he perdonado. Bueno, yo creo que todo es muy respetable. En lo que a mí concierne, yo soy católica, soy practicante, y a mí el perdón era un tema que me rondaba mucho por la cabeza. Y entonces, hablándolo con mi director espiritual, le dije: a mí esto me ronda, porque yo creo que no lo tengo muy solucionado. Y entonces él me dijo: bueno, es que tú tienes que rezar por chapote, tú tienes que rezar por la persona que te ha hecho el daño, tú tienes que condenar el acto, pero tú tienes que rezar para que él se dé cuenta y para que Dios le dé la gracia de poder arrepentirse. Fácil no es, ¿eh? Yo les tengo que reconocer que, hombre... Pero bueno, yo como católica sé que yo tengo que llegar a perdonar de verdad. En mi caso, también luego pienso, quien tiene que perdonarles es Gregorio, porque a quien han matado es a Gregorio. Yo podré perdonar el daño que me han hecho, el que me han truncado la vida, que tengo una vida, bueno, pues bastante irregular en muchas cosas por culpa del terrorismo. Pero a quien le han arrebatado la vida es Gregorio, y Gregorio nunca podrá perdonarles porque está muerto. Su mujer tendría que perdonarles, y su hijo, que es huérfano. Entonces, es muy duro ahora cuando yo me cruzo en San Sebastián con Valentín Lasarte.
Valentín Lasarte es la persona que se chivó que estábamos en la cepa tomando, bueno, unos pinchos, porque le hacían un seguimiento a Gregorio. Y entonces en aquella época nosotros nos sentábamos en los restaurantes sin mirar la puerta de entrada. Ahora nadie que haya vivido en el País Vasco se sienta sin mirar la puerta. Pero entonces no teníamos esos tics adquiridos. O sea, tú llegabas a un restaurante pues, y te sentabas normal. Y es la persona que dijo que estábamos en la cepa. Y Valentín Lasarte está en la calle y se pasea por la Concha. Y ustedes pensarán que cuando se cruza conmigo, él agachará la cabeza. ¿Qué va? Él se hincha mucho más y se siente orgulloso. Entonces, bueno, yo también, tampoco yo agacho la cabeza, no tengo por qué. Bastante que no le escupo, que no le insulto. Que me ganas tengo, porque bueno, pero tú te fuerzas a que no. Pero el otro día me decía una víctima que se había encontrado con el asesino de su padre, que estaba con sus nietos y que le entró una pena, unas ganas de llorar porque pensó, mi padre nunca ha podido estar con mis hijos nunca han disfrutado de su abuelo y este señor que ahora está ejerciendo de abuelo es el que mató a mi padre. Entonces que le entró un sentimiento de injusticia y dice, ¿y qué hago? Porque además ahora les dan unos beneficios penitenciarios que no se merecen y tienen unas reducciones de pena que no les corresponden, porque para que a ti te reduzcan la pena tú tienes que colaborar con la justicia. Claro, y no reconocen nada. Es gracioso porque les preguntan a los terroristas, ¿y con quién estabas en el comando? Ah, no me acuerdo. Hombre, claro, no me tomes por tonto. ¿Y quién dio la orden? No lo sé. Bueno, pues ya está, y firman un papel tipo que nunca llega a las familias, además, ese papel tipo, y están todos, bueno, creo que quedan 40 terroristas en la cárcel, saliendo los fines de semana, los festivos, o sea, en unos regímenes absolutamente abiertos. Pero bueno, yo también creo que cuando las siguientes generaciones estudien este fenómeno, porque ahora lo tenemos muy candente y está todavía muy a flor de piel, bueno, se verá claramente que las víctimas del terrorismo y quienes estaban con las víctimas del terrorismo dieron un ejemplo de ética, de democracia, de generosidad, porque lo único que piden es que se cumpla la justicia, o sea, que haya una justicia justa, que no se está cumpliendo, porque todavía hay más de 350 familias que no saben quién mató a su padre, a su hermano, a su hijo. Es terrible porque muchas víctimas dicen, el duelo solo se cierra cuando, bueno, pues quien ha matado a tu padre cumple condena por el delito que ha cometido. Y ahí tú ya puedes cerrar tu duelo, sigues con la pena, pero sabes que ha habido justicia. Entonces, nosotros, ¿qué pedimos al Estado de Derecho? Justicia. Nada más, porque no podemos pedirles que nos restauren a nuestro ser querido, es imposible. Pero por lo menos ver que, hombre, entonces cuando muchas veces se dice que las víctimas del terrorismo perdonen, yo siempre digo, hombre, qué fácil es ser generoso con el dolor ajeno, ¿no? Pero nunca le pedimos a una víctima del yihadismo o a una víctima de violación o de violencia de género que perdone a quien le ha agredido. Y Ana Iríbar también, y vuelvo a hablar de Ana, cuenta, que esto no lo cuenta en el documental, que cuando matan a Gregorio ella está súper amparada por su familia, no le dejan coger el teléfono y le tienen muy protegida, pero en un momento determinado pues sus padres se fueron a hablar, sus hermanas, y se quedó ella sola en el salón y sonó el teléfono y cogió. Y era un periodista que ella conoce, porque claro, es San Sebastián, y que lo primero que le preguntó es, Ana, ¿perdonarás a quién? Y le dice, pero si todavía no me he dado cuenta que lo han matado, ¿cómo voy a pensar en perdonar si lo acaban de matar? Dice, ¿cómo me pueden preguntar lo primero a ver si perdono? Lo primero no será que quienes han cometido el delito están cumpliendo las penas, los terroristas se han arrepentido, hemos deslegitimado el proyecto político que ha sostenido una banda terrorista 50 años, quienes no son nacionalistas en el País Vasco pueden hacer una vida normal, es decir, esas son las preguntas normales. Bueno, pues en esta sociedad enferma nos hacemos las preguntas al revés y nos preocupa mucho más los verdugos que las víctimas. Bueno, hoy Arnaldo Otegi es un hombre de paz y nuestros jóvenes no saben quién es José Antonio Ortega Lara. Y a todo esto hay que revertir esta situación. José Antonio Ortega Lara es un héroe de nuestra democracia. Es una persona que ha estado encerrado en un zulo 532 días. Que dicho así, bueno, 532 no parece mucho, pero si nos ponemos a pensar un día y otro en un zulo que tocas así, no sé si han estado ustedes en el Memorial de Victoria de Víctimas del Terrorismo, hay una réplica del zulo de José Antonio Ortega Lara.
Y uno entra en el zulo sabiendo que está en un sitio, vamos, civilizado, y ya solo entrar te entra una angustia. Extiendes los brazos y tocas las paredes. Y esas paredes, claro, en el zulo, en la réplica no pasa, pero en la realidad supuraban humedad, porque estaba en la parte de abajo de una nave industrial en Mondragón. ¿Qué es Mondragón? La Guipúzcoa profunda. Y la humedad que hay en esa zona es invivible. Bueno, pues 532 días. Y nuestros jóvenes no saben quién es José Antonio Ortega Lara, porque además, claro, hay un plus, que además José Antonio Ortega Lara es de Vox. Y hoy hay que deslegitimar a Vox, sacarlo del panorama democrático, cuando, bueno, compartirás más o menos las ideas políticas, pero son un partido que respeta la Constitución y que se rigen por reglas democráticas. Y sin embargo, Arnaldo Otegi es alguien con el que la gente en la calle se hace fotos. Hombre, no. Habrá que explicar a los que se están haciendo las fotos que están haciéndose las fotos con un terrorista. Que a ver si se harían las mismas fotos con un violador, ¿no? ¿Por qué prestigiamos a alguien que tiene la trayectoria política de Arnaldo Otegi, que ha estado en la cárcel por apología al terrorismo y por poner en marcha una banda terrorista? ¿No? A mí me parece que entiendo que estos son obviedades, pero creo que es muy importante que estas obviedades las recordemos, sobre todo para poder trasladárselas a las siguientes generaciones y explicarles dónde está el bien y dónde no está el bien. María, ¿y tú cómo harías para que la gente joven tuviera conocimiento de esto? ¿Cómo se puede hacer? Pensar que en los colegios o en las universidades públicas eso es impensable, eso no va a pasar de momento. ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros en el CEU llevamos ya 4 o 5 años, primero yendo a todos los colegios del CEU, que son 10, lo cual no está mal, pero hemos ampliado a todos los colegios donde nos llaman. Vamos con una víctima a dar una charla. Este año vamos a llegar a 25 colegios, mayoritariamente en Madrid, pero tenemos algunos colegios de fuera de Madrid. Entonces nos daba la sensación, vamos a primero de bachillerato, la víctima da su charla, los jóvenes se quedan pues muy conmocionados, luego eso permite que cuando lleguen a casa pregunten a sus padres, porque claro, no es un tema de conversación que saques en la cena, pero si tú has oído a Cristina Cuesta, a Ana Velasco, a Dani Portero, a Ana Iríbar contar su experiencia, cuando tú llegas a casa y le preguntas a tu padre o a tu madre, ¿vosotros dónde estabais cuando mataron a Gregorio Ordóñez? ¿Vosotros qué sabéis de ETA? Y entonces los padres, que nos lo dicen después, claro, cuentan muchas cosas de sus vivencias, porque somos una generación que ha vivido determinada por el terrorismo, y entonces descubren pues a lo mejor que tenían un tío militar que tenía que mirar debajo del coche, o que una vez pasaron donde había habido una bomba. Bueno, descubren muchas vivencias de la familia, pero nos parecía que eso no se podía terminar ahí. Y entonces ahora hacemos otra cosa más, que es, hacemos un concurso que se titula ¿Qué es para ti el terrorismo? Entonces los jóvenes, los que quieren, porque no podemos obligarles, nosotros venimos de fuera, pero los profesores cada vez se empeñan más en que hagan un trabajo, un ensayo, un vídeo de TikTok, una canción, han llegado a hacer esculturas, han hecho cuadros. Bueno, ¿no saben ustedes la creatividad de los jóvenes? Donde ellos plasman lo que les ha supuesto el conocimiento tan cercano de esta realidad. Y bueno, y les damos un premio, y el jurado del año pasado del premio fue Fernando Savater, Jaime Mayor Oreja y Rosa Díez, que claro, los alumnos tampoco saben, pero también aprovechamos para explicarle quiénes eran estas 3 personalidades que al final fueron el jurado de su premio. Y al que gana le damos 800 euros en un vale del Corte Inglés, que si no es por el tema de la conciencia moral, pues por lo menos que sea por el tema económico. Y bueno, a mí me parece que a la juventud hay que engancharla con esas cosas y luego responden mucho mejor de lo que está previsto. Entonces, claro, no podemos llegar a todos los colegios públicos ni a todas las universidades, vamos también a colegios mayores. Es decir, bueno, yo cada vez que me piden que vaya, yo voy a los sitios, cuento, hablo, pero hay gente interesantísima que también está dispuesta a dar su testimonio y me parece importante, porque creo que los jóvenes tienen todo el derecho del mundo a conocer la realidad. O sea, no solo la obligación, sino el derecho a conocerlo. María, veo aquí compañeros, bueno, hay gente que se dedica a la política, veo diputados, veo concejales, concejalas, todos de derechas, ninguno del PSOE, ni de Podemos, ni de nada. Y has hablado de ejemplaridad, el ejemplo de ejemplaridad, Gregorio, y que defendía en lo que de verdad creía. Yo estoy convencido que hoy en día, siempre lo digo, hay muchísimos concejales, hay muchísimos políticos, hay diputados que de verdad defienden en lo que creen.
pero la situación política de este país yo creo que va a peor, ¿no? No sé cuál es tu opinión viendo la sentencia de hoy, viendo los pactos de Bildu con el PSOE, viendo el cómo se aferran algunos políticos al poder. ¿Crees que la política en España ahora mismo está siendo ejemplar? ¿Es ejemplar? O hacia... No, es verdad. A mí me preocupa mucho todo lo que está pasando, y sí, me interesaría tu opinión, ¿no? Sobre todo por dar esperanza a gente que está dedicada a la política, como los concejales o los diputados que se dejan la vida en ello, ¿no? Entonces, tu opinión es importante. Bueno, gracias, porque yo creo que dedicarse a la política es una profesión que hay que volver a prestigiar, porque creemos que todos los políticos son Irene Montero, y no es verdad. Hay políticos magníficos que dedican su tiempo, su vida, su esfuerzo a mejorar la sociedad en la que viven. Y luego otra cosa, los políticos tampoco crecen en los árboles. O sea, los políticos son reflejo de la sociedad en la que vivimos, es decir, de todos nosotros. ¿Qué ocurre? Que yo creo que hay una degeneración moral y ética de la sociedad en su conjunto. O sea, somos una sociedad absolutamente relativista, egoísta. Nosotros todos, pero de nosotros salen los políticos. Entonces, lo que pasa es que a los políticos se les ve más porque están en los medios de comunicación, pero no son peores de lo que somos el conjunto de los ciudadanos, que estamos en el ámbito educativo, cultural, económico. Ellos están en el ámbito político. Entonces, yo sí que creo que hay una degeneración de la sociedad, absolutamente. Yo creo que hemos invertido los parámetros de los principios y de los valores. Yo, como soy una mujer de fe, y lo digo muy a menudo, yo creo que es que el problema es que hemos sacado a Dios de nuestra vida. Entonces, si tú sacas a Dios de tu vida, metes a cualquier cosa. Y si metes a cualquier cosa, estamos en el caos más absoluto, y estamos en este momento en España. Yo creo que política, cultural, socialmente, estamos yendo al abismo. O sea, vivimos un momento político enormemente preocupante. No solo porque hayan condenado a nuestro fiscal general, a la mujer del presidente, el hermano del presidente, el partido que gobierna, los socios del partido que gobierna. O sea, si uno se para a analizar día a día los escándalos, solo con los escándalos de un solo día, ya merecería que toda la sociedad o el resto de la sociedad estuviéramos manifestándonos en las calles. Yo soy muy de manifestación porque, claro, como he vivido en San Sebastián, creo mucho en la fuerza de la sociedad civil y en que podamos manifestarnos, y debemos manifestarnos. ¿Qué ocurre? Que estamos como la ranita a la que le meten el agua caliente y la van calentando poco a poco, que nos estamos dejando llevar hasta que la ranita está cocida. Entonces, como sociedad, el escándalo de hoy tapa al de ayer y el de mañana va a tapar al de hoy. Y vamos digiriendo y asumiendo todo esto como si no pasara nada. Entonces, yo creo que tiene que haber por parte de la sociedad civil una especie de reacción. Tenemos que conmocionarnos, tenemos que seguir rebelándonos, tenemos que seguir sorprendiéndonos, tenemos que seguir enfadándonos de forma democrática, pero no vale de nada que nos enfademos viendo el telediario. Tenemos que ser capaces de asociarnos, de agruparnos y de salir a la calle para demostrar a los que nos gobiernan que no van a hacer lo que les dé la gana. Entonces, yo también digo, yo no espero nada de Pedro Sánchez, ni de Junts, ni del PNV, ni de Bildu, ni de Esquerra. No espero nada, pero lo espero todo del PP y de Vox. Y yo la carga de la prueba y la responsabilidad en este momento la pongo en los partidos que a mí me representan. Y a mí me representan tanto el PP como Vox. Y me gustaría que me representaran juntos, además. Entonces, a mí me encantaría que tanto Feijóo como Abascal, más allá de las siglas de su partido, más allá de los intereses partidistas, antepusieran el bien común. Y creo que el bien común es dar un mensaje conjunto a la sociedad de que aquí se puede construir una alternativa. No una alternancia. A mí no me vale de nada que en el año 2027 quitemos a Pedro Sánchez, pongamos a Feijóo, a Abascal, para que haga lo mismo o parecido. No. Yo quiero que venga un gobierno que ya de antemano me explique todas las leyes que va a derogar, el modelo social por el que va a trabajar, los apoyos que va a hacer a la familia, para que yo luego cuando le vote sabiendo a qué estoy votando, porque entiendo que si me dicen que van a hacer una cosa, la van a hacer, porque esa es otra. Nos dicen que van a hacer determinadas cosas y una vez que tienen nuestro voto, cambian.
Y yo creo que eso también es motivo de que te metan en la cárcel. Claro, porque estás engañando a los ciudadanos. Entonces no nos podemos acostumbrar a que nuestros políticos nos engañen. Si usted dice que va a derogar la ley de memoria democrática, la tiene que derogar. No me explique luego que ha habido, circunstancias. No. Tiene que hacer lo posible, por lo menos, ¿no? Porque es verdad que luego no siempre puedes llegar a hacer todo lo que quieres. Entonces yo, en este momento, en quien pongo toda la responsabilidad es en aquellos que quieren quitar a Pedro Sánchez. La sociedad ha degenerado moralmente, éticamente, hemos apartado a las víctimas del terrorismo, la vida no tiene valor, la familia, da igual, porque como todo es familia, tu perro y tú sois familia. Pues hombre, no. Vamos a poner otra vez las cosas en su sitio y vamos a dejar de hablar de que los perros tienen más derechos que los no nacidos. O sea, una sociedad éticamente bien formada no se preocupa más del huevo del avestruz que de un niño en el seno materno, ¿no? Pero aquí nos estamos acostumbrando a digerir y a transigir con unas cosas que de una en una, si nos paramos a pensar, nos rebelaríamos. Entonces, yo creo, de verdad, que estamos en un momento complicado, pero que también a cada ciudadano nos pone el protagonismo que tenemos. Como sociedad civil, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo entiendo que no todos estamos en ayuntamientos, estamos en diputaciones, pero cada uno tenemos un pequeño ámbito de influencia en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro lugar de trabajo. Seamos valientes, no nos callemos, defendamos aquello en lo que creemos. Ahora quieren hacernos como ver que no, que todo esto que nosotros decimos molesta, incordia y que tenemos que estar callados y no molestar. Pues yo soy de las que creo que tenemos que molestar un poquito más, porque claro, nos han empujado tanto que estamos contra la esquina, como sin querer defender familia, padre, madre, hijos, porque si dices eso, bueno, pues eres un carca, eres un facha. Pues yo estoy encantada de ser carca, de ser facha, de ser radical. Yo, de verdad, es que si no me lo dicen todos los días, algo estoy haciendo mal. No, de verdad, entonces. Y además estoy convencida que somos muchos más y que queremos una sociedad mejor para las siguientes generaciones. Y lo que también siempre pienso es que no quiero que el día de mañana mi nieto me toque en el hombro y me diga: oye, abuela, tú heredaste una sociedad democrática con unos valores y nosotros vivimos una sociedad donde la democracia brilla por su ausencia y esos valores que han tenido 2000 años de pervivencia están desaparecidos. Porque esto pasa, ¿eh? Miremos Venezuela. En Venezuela hace 40 años nadie pensaba que iban a estar como están y sin embargo están. Entonces nosotros vamos a ver si cuidamos y mimamos nuestra democracia y lo que ello conlleva, porque está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. Has hablado de la familia y personalmente a mí la familia es algo que me preocupa y en la Fundación FASE pues claro, es una de las misiones importantes que tenemos. Está aquí representante de las familias numerosas y quería preguntarte, ¿tú crees realmente que en la sociedad actual hay un asedio a la familia o es simplemente pues el devenir de los tiempos, el consumismo o porque las circunstancias no apoyan a que se tengan muchos hijos? ¿O de verdad hay un asedio y una idea cierta de eliminar la familia? Acoso y derribo, lo tengo clarísimo, porque ¿qué es la familia? La familia es el pilar que sostiene a una sociedad. O sea, ¿dónde recurrimos en momentos de necesidad? A la familia. Durante el COVID lo vimos perfectamente. La familia fue la red de protección de todos nosotros. Tú, donde aprendes los valores del amor, el primero, el cariño, el esfuerzo, el sacrificio, el respeto. ¿Dónde aprendemos todo? En la familia. ¿Dónde somos como somos de verdad? Con nuestra familia. Porque luego uno en el trabajo, pues a veces tienes que esforzarte, pero tú en tu familia eres como eres y en la familia te quieren como eres y sabes que pase lo que pase tú vuelves a tu familia y necesitamos, y esto María Calvo lo explica perfectamente, modelo masculino y modelo femenino, porque se complementan a la maravilla y el niño necesita tener las dos referencias para forjarse como persona. O sea, esto no es que de repente uno decida, que no, que esto son 2000 años para que lleguemos a darnos cuenta de que el modelo que sustenta el cimiento más importante de la sociedad es la familia. Claro, el gobierno de Pedro Sánchez y de todos los que le rodean no pueden soportar, era como ETA que no podía soportar a Gregorio Ordóñez, se ponen como la niña del exorcista, les dan vueltas la cabeza. La familia hay que acabar con ella, porque es lo que más contrapunto les puede hacer. ¿Ellos qué quieren? Gente sola, gente aislada,
gente que no tiene afectos, que no tiene cariños, porque al final tú recurres al Estado, que es quien te da el dinerito y la paguita, y es gente con la que, bueno, pues al final vive cada uno como en su islote separado del mundo y no se generan lazos de solidaridad, de cariño, interfamiliar, nada. Eso es lo que quiere el gobierno de Pedro Sánchez. Gente aborregada, que se dejan llevar por la corriente y con la que ellos puedan manejar y puedan dominar. Y justo la familia es todo lo contrario. Entonces, yo creo que por eso las políticas de familia son fundamentales, porque hay que apoyar primero. Yo creo que además hemos hecho una cosa muy mala, que es que las mujeres nos hemos tragado el mantra de que somos más felices no siendo madres, sino que siendo grandes ejecutivas. Yo, en mis años de política, y no voy a decir que me arrepiento, porque no me arrepiento para nada, pero es verdad que dediqué mucho más tiempo a mi tarea profesional que a ocuparme de mis hijos, que estaban con mi marido, que es maravilloso, y con mi madre, que era, vamos, extraordinaria. Cuando dejé la política, bueno, yo volví a mi casa y me di cuenta de que me había perdido lo mejor, que yo, que me creía que era la presidenta del PP del País Vasco y todo el día por aquí y por allí, vamos, que no tenía nada que ver con llegar a tu casa, o sea, con estar en tu casa cuando llegaban los niños del colegio. Y yo esto lo cuento y la gente me dice, está loca. De verdad, yo entendí que en la vida lo más que puedes llegar a ser es madre. Y ejercer de madre y de mujer. Y tener una familia cohesionada y unida, que no es nada fácil, ¿eh? O sea, que es muy complicadito que tu familia funcione. Y yo creo que el pilar dentro de las familias, si me vas a perdonar, son las mujeres. Entonces, cuando yo escucho a las feministas que tiran por tierra el valor de la maternidad o el valor de la fuerza que tiene una madre dentro de la familia, digo, no se han enterado de nada. Vamos, es que yo si fuera hombre querría ser madre. Y sin embargo, las madres, las feministas, bueno, aborrecen la maternidad. Y digo, pero si es un regalo que tenemos, que hay que poner en valor. ¿Qué pasa? Que nuestras hijas, y yo también, mi hija ha hecho 7 máster, 14 carreras, 17 idiomas. Bueno, yo estoy deseando que se case y sea madre, porque creo que es lo que más feliz y más plena le va a hacer, sin descuidar su labor profesional. Pero eso de la conciliación es otra mentira que nos hemos tragado. Mi madre siempre decía, sois unas engañadas, trabajáis lo mismo que nosotras y encima trabajáis fuera de casa. Y es verdad, y es muy difícil, y eso nos genera mucha frustración, porque cuando estás en casa quieres estar en el trabajo, y cuando estás en el trabajo estás pensando que tienes que estar con tus hijos. Yo me he perdido visitas al pediatra así, y ahora pienso, ¿pero para qué? Si donde yo tenía que estar era el pediatra con mis hijos y no mi madre, que es la abuela. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer una tarea educativa muy importante, pero bueno, esto es otra cosa, ¿eh? Pero creo que es muy importante que las mujeres jóvenes y nuestra generación pongamos el valor donde están las cosas de verdad. Que eso no va en detrimento nuestro, al revés. Tenemos tanta capacidad las mujeres que somos capaces de llegar a todo. Pero que lo más importante en nuestra vida es tener hijos, y la maternidad, que, vamos, ya digo, si yo fuera hombre estaría enfadadísima. Bueno, voy a abrir el micrófono para quien quiera hacer una pregunta, pero antes tengo que decir que la paternidad también es importante. Sí, y no voy a entrar. Sí. Y no voy a entrar. Imprescindible, de verdad. Ahora, en el turno de preguntas, os presentáis para que sepamos quién es y haces la pregunta. Yo, Alberto, el micrófono no me hace falta. Es que así se queda grabado. Ah, vale. Hola María, encantado. Hola. Un placer tenerte aquí y escucharte. Estamos hablando fundamentalmente de ETA, pero en toda aquella época hubo más terrorismo. Y me estoy recordando el Grapo y estoy recordando el FRAP, que parece ser que ahora se vuelve a hablar del FRAP, curiosamente. He leído alguna cosa por ahí. Pero sí nos gustaría que nos contaras un poco qué fue exactamente aquello. En especial el FRAP, que me interesa de forma personal, por temas familiares. Pues nos lo tendrás que explicar tú, porque yo del FRAP sé poquísimo y del Grapo sé lo que he leído, porque yo no lo viví tampoco. Entonces, cuéntanos el FRAP. No, bueno, esta pregunta viene a cuento de que mi padre era marino de guerra, de profesión. Y estando viviendo en Cartagena, yo he vivido en muchos sitios de costa también, estando en Cartagena estuvo destinado en inteligencia naval y fue una época muy curiosa. Nosotros, yo era pequeño, evidentemente, pues tendría 10, 12 años, y recuerdo que mi padre colaboraba mucho con la Guardia Civil y la policía por el tema del FRAP, que por lo visto actuaba en la zona de Levante.
Pero no he llegado nunca a profundizar en este tema. Era muy curioso porque mi padre de repente un día aparecía en casa con un coche azul, al día siguiente un coche amarillo, al día siguiente el coche amarillo le habían cambiado la matrícula, siempre iba con un revólver que tenía el 38, siempre, no salía de casa para nada sin el revólver, y sé que se vio metido en berenjenales complicados. Por esto mi interés, y aprovechaba y me he acordado, pero vaya, tampoco sé mucho más, la verdad, no tengo más información. Gracias de todas formas, encantado. Lo siento. Hola María, buenos días. Primero agradecerle la claridad de ideas, a pesar de que voy a volver un poquito también al tema del terrorismo en la pregunta, ¿no? Para mí, primero, no me considero de ningún partido político, eso a veces es bueno, es malo. Tampoco soy cristiano practicante, con lo cual también pongo en duda muchas de las cosas. Y mi familia está desestructurada, a pesar de que la madre de mis hijos y yo coincidimos totalmente en la educación de nuestros hijos y perfectamente funcionamos mejor que otras familias estructuradas. Pero bueno, voy un poco a poner un poco en entredicho un poco todo esto. Le cuento todo esto porque a mí hay una idea que siempre... Bueno, yo soy de Murcia y allí mi padre era de Cartagena, y entonces también hemos vivido situaciones un poco extrañas, ¿no? Con el nacionalismo cartagenés y con estas cosas que son a veces incomprensibles, ¿no? Hay una idea que a mí siempre que lo escucho, y yo de alguna forma se lo he escuchado a usted esta mañana, es que identificamos nacionalismo con terrorismo. Y para mí me parece que eso es un sacrilegio. Quiero decir, me explico un poco, ¿no? El nacionalismo puede existir en una sociedad libre y en una sociedad en la cual las ideas se puedan manifestar, y no tienen nada que ver con el terrorismo. Entonces, es lo único que quería aclarar, ¿vale? Porque no digo que usted lo haya dicho, pero se puede soslayar de la conversación, ¿no? Del discurso en sí. Me parece ejemplar el discurso, me parece que hemos vivido durante muchísimo tiempo, yo soy mayor que usted, y hemos vivido durante muchísimo tiempo con la idea del terrorismo pegada en nuestras orejas, y con Miguel Ángel Blanco y con un montón de personalidades, bajo mi punto de vista, que son de tener en cuenta, pero no podemos hacer un paralelismo de estas dos ideas porque creo que es una mala confusión. Tiene usted toda la razón, pero el terrorismo de ETA es un terrorismo nacionalista, que no quiere decir, y tiene toda la razón, que los nacionalismos sean terroristas per se. Ahora también, yo sigo con la idea, el nacionalismo es perverso y es nocivo. Y es como una especie de carcoma en lo que yo entiendo, como nacionalismo, que no es ensalzar y poner en valor lo propio de una región o de una ciudad. O sea, nadie más donostiarra que yo. Yo tenía un amigo nacionalista. Bueno, amigo tampoco era, pero bueno, era un conocido nacionalista con el que hablábamos mucho. Y él me decía, si yo tuviera que vivir como vives tú, yo hacía mucho tiempo que me había ido de San Sebastián. Y yo le decía, pero si tú eres el nacionalista, si se supone que vosotros, por la patria, por la esencia, dais la vida. Y me dice, sí, eso será lo que pone, pero de verdad para nada. Entonces quiero decir que nosotros, la gente del PP en mi caso, queríamos tanto a nuestra tierra y queríamos que nuestros hijos vivieran en libertad, que nos jugamos mucho por aquello. Pero yo no me siento superior por haber nacido en San Sebastián, hombre, que es la ciudad más bonita de España, eso me lo reconocerán. Pero no es una ideología xenófoba, racista, no. O sea, no es en un ámbito de superioridad donde tú estás marginando y haciendo al siguiente peor. No, yo eso no. O sea, el nacionalismo como ideología es perverso porque se funda en eso. Se funda en la xenofobia, en el racismo, en creer que el otro es inferior a ti. Eso es lo que yo interpreto como ideología nacionalista, que no tiene nada que ver con que los cartagineses se sientan orgullosos o que los donostiarras de verdad nos sintamos muy felices. Ahora, concierto económico. ¿Los españoles no somos todos libres e iguales? Es mentira. Y yo soy vasca y yo voto en San Sebastián y vivo en San Sebastián. Y yo tengo un régimen económico mucho más beneficioso que el suyo. ¿Pero por qué?
Yo siempre pienso, esto es como si en una familia tú tienes 4 hijos y a 2 les das carrera y a los otros 2 les dices que se busquen la vida. Hombre, no puede ser. ¿Por qué los vascos y los navarros tenemos un régimen económico diferente? Yo pago mis impuestos y mis políticos gestionan como les da la gana. Ustedes no, ustedes pagan sus impuestos y desde Madrid les dicen cómo pueden gastar. ¿Y esto por qué lo tragamos y lo digerimos como si fuera normal? Ya empezamos con una premisa que no es justa. Pero ¿qué pasa? Que a ver qué vasco se atreve a decir en el País Vasco esto. Porque encima somos egoístas. Porque nos creemos que tenemos derecho a tener un concierto económico específico. Que no, hombre, que no tenemos ningún derecho. Que el País Vasco es una unidad política desde el año 78 y que históricamente, bueno, pues sí, tenemos a San Ignacio de Loyola y tenemos conquistadores muchos, pero que tampoco tenemos unos méritos, ¿no? No sé si me entiende lo que le quiero decir. Entonces, es verdad, el nacionalismo no es terrorista, pero el terrorismo de ETA es un terrorismo nacionalista. Yo, que conozco bien a José Antonio, aunque no sea de un partido político concreto, aunque no vaya a misa y aunque sea padre divorciado, es una bellísima persona, ¿eh? Se le ha notado. Muchas gracias. Me llamo Félix López y muchas gracias por su intervención, por su coherencia, por su vida. Usted es un público muy agradecido porque cuando tú hablas siempre ves a uno que bosteza, al otro que se ha dormido, pero este señor es de los que hace así con la cabeza y digo, qué gusto, qué bien, porque te da ánimos. La pregunta, bueno, eran 2, aunque ya han estado contestadas, yo creo, pero una, ¿cómo se explica o cómo explica usted cómo surge el terrorismo, cuáles son las raíces y qué papel, un tema más delicado, tiene la Iglesia o el ámbito eclesiástico en el nacimiento? Y la otra pregunta, que ya ha sido contestada, pero ¿cuál es la motivación última de su entrega por esta causa? Bueno, el nacionalismo, ETA surge a finales de los años 50, en 1959, y es un grupo de jóvenes, casi todos estudiantes de ingeniería de la Universidad de Bilbao, casi todos bilbaínos, que tienen ideología marxista-leninista. En aquella época era la época de las colonias, Argelia, y entonces ellos también sienten como que hay que liberar al pueblo vasco, que sus mayores, que son los del PNV, no están haciendo lo suficiente por ese proyecto de la Euskal Herria, liberada de Francia y liberada del resto de España, porque ellos se inventan una especie de Euskal Herria idílica, que son las 7 provincias, 3 provincias francesas, las 3 provincias vascas y por supuesto Navarra, que es la joya de la corona, que en cualquier momento se anexionará al País Vasco y dejará de ser una comunidad autónoma independiente. Y entonces surge también como una especie como de reivindicación, ya le digo, sin ser terroristas desde el principio. De hecho, ahí tenemos a Miquel Azurmendi, a Jon Juaristi, es decir, intelectuales vascos, que Jon Juaristi lo cuenta muy bien. Él cuenta que él en su casa eran muy nacionalistas y viven creyéndose efectivamente que hay que liberar al pueblo vasco. Eso sí, ellos nunca pensaron en liberarlo con las armas. Y desde el nacimiento en el 59, este grupúsculo de gente, bueno, va creciendo, son muy intelectuales, muy reivindicativos. El primer atentado se produce en el año 68. Y entonces ahí hay mucha gente que dice, oye, no, esto no puede ser. Gente que tiene las ideas bien puestas y la moral clara, dice, nosotros no podemos matar por una idea política. Porque en Villabona, que es un pueblito que está al lado de Guipúzcoa, hay un guardia civil de tráfico que se llama José Antonio Pardines, jovencísimo, que para un coche. Con la mala suerte que en ese coche van 2 etarras, se ponen nerviosos y matan al guardia civil. Y desde el año 68 hasta el año 2010, es que se dice pronto, ETA está matando ininterrumpidamente. En el año 2010, el último atentado de ETA es a un sargento francés que se llama Sergio Nerín. Matan en Francia. Bueno, antes han matado en Palma a 2 guardias civiles, pero el último atentado, yo creo que es año 2010, a un gendarme. O sea, que también es como curioso. Entonces, ese es el nacimiento del terrorismo. ETA no nace contra la dictadura. Si me permiten la expresión, solo, y pongo unas comillas enormes, un 5% de los atentados de ETA se producen durante la dictadura de Franco. Con lo cual, si ETA hubiera surgido para acabar con la dictadura, que tampoco tiene justificación ninguna, pero bueno, en el año 75 se acabó, ¿no? De hecho, en el año 77 hubo una amnistía.
en la que se acogieron muchos terroristas y el 80 y tantos % de esos terroristas volvieron a la banda terrorista ETA, con lo cual la amnistía no sirvió para nada. Entonces mucha de la gente a la que ETA mató entonces, de los años 80, vieron cómo los asesinos de sus padres volvieron a la banda terrorista a pesar de que se les amnistió. Entonces nace ahí y luego, bueno, pues degenera hasta lo que es hoy en día. Entonces ETA, también esto es otra idea que yo creo que es interesante, ETA no solamente son los comandos. ETA es una especie de hidra de muchas cabezas. ETA, por supuesto, son los comandos terroristas con los que se ha terminado gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al ejército y a parte importante de la sociedad civil. Pero ETA también es un partido político, que en su momento era, y se acordarán, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, hoy llamado Sortu Bildu, pero que son lo mismo, o sea, es el mismo perro con distinto collar. Entonces, que hoy no nos llevemos a engaño, a asombro, cuando de repente no, es que en las listas llevan gente con delitos de sangre, claro, si es que son los suyos. Las últimas elecciones hubo 44 tipos que tenían condenas por delitos de sangre, que iban en las listas electorales y que hoy son concejales de sus pueblos. Entonces, claro, nos revolucionamos en el momento, pero hoy están en los pueblos y no decimos nada. ETA eran empresas, y se acordarán ustedes de Vidart, de cómo se cerraron un montón de empresas que sostenían a la banda terrorista. ETA son medios de comunicación. El Egin, el Gara. ¿De dónde era directora Merche Izpurua, que ahora nos da lecciones desde la tribuna del Congreso? Era la directora del Egin, que tenía el seudónimo de Maite Soroa y señalaba con nombre y apellido a futuras víctimas de ETA. Esa es Merche Izpurua, que hoy, como me contaba el otro día Ignacio Astarloa, se pasea por el Congreso de los Diputados, me dice, y se abren las aguas a su paso. Le han dado un premio a los periodistas del Congreso, a la mejor diputada, a esta tipa que ha estado condenada por hacer apología del terrorismo. ETA eran las juventudes, que antes yo les contaba que quemaban cajeros, quemaban autobuses, Jarray. ETA eran los colectivos que consiguieron cerrar la central nuclear de Lemóniz. Es decir, España no tiene centrales nucleares porque ETA cerró Lemóniz y ya nadie más se atrevió a hacer una central nuclear. Colectivos feministas, colectivos ecologistas, todo eso es ETA. Entonces, de ETA hoy no quedan los comandos, gracias a Dios, pero todo el resto está y el proyecto político está. Por eso tenemos que hacer una deslegitimación absoluta de todo eso. La Iglesia. Bueno, no hay Iglesia vasca, porque ustedes también habrán oído hablar de la Iglesia vasca, que eso es un oxímoron, porque la Iglesia es universal, no puede haber Iglesia vasca. Pues los vascos también tenemos Iglesia propia, porque somos vascos. Entonces, cada vez que yo oigo hablar de la Iglesia vasca es que me revuelvo por dentro. Digo, ¿cómo hemos conseguido que la gente interiorice con naturalidad la Iglesia vasca? Es que si a mí me dicen la Iglesia andaluza, digo, pero estos no están bien. Ah, no, pero con los vascos todo el mundo tiene cuidado, que claro, no hay Iglesia vasca. Ha habido muchos curas, o ha habido algunos curas, en el País Vasco, que durante muchos años han hablado más de política que de Dios. Que eso no es eximente. Yo he estado alejada de la Iglesia muchos años, pero no puedo decir que sea por culpa de los curas. Eso es culpa mía y eso lo tengo que asumir yo. Pero ellos tampoco lo ponían muy fácil, porque tú te ibas a misa, que yo iba, porque solo faltaba, pero pensaba, mañana voy a poner lentejas, pasado me tengo que ir a tal sitio. Y el cura hablaba en la homilía de lo que sufrían los familiares de los asesinos. Mi madre fue un día a la sacristía y le dijo, oiga, ¿y algún día va usted a hablar de lo que sufrimos los familiares de quienes van escoltados? Ay, señora. O cuando era el aniversario de un compañero que habían asesinado y queríamos que hicieran un funeral y nos decía el cura, no, es que yo no hago funerales políticos. Hombre, no. Entonces, ha habido algunos sacerdotes que yo creo que no han estado a la altura de las circunstancias. Pero también es verdad que como luego el Señor hace muy bien las cosas, vino Munilla y Monseñor Munilla volvió a poner las cosas en su sitio y muchos volvimos a la Iglesia no a pensar en si poníamos lentejas o íbamos a Vitoria al día siguiente, sino a hablar de Dios y a pensar en cuál era nuestra responsabilidad como católicos. Pero bueno, en 50 años, pues no todo el mundo ha estado a la altura de las circunstancias. Pero bueno. Pues una pregunta o dos más y cortamos. Sí.
Muchas gracias, María San Gil. Soy Luis Aceda de Alcorcón. Muchas gracias por la conferencia de hoy y por todo lo hecho hasta hoy, lo que sigue haciendo día a día, que yo creo que es muy importante mantener viva la llama de la lucha contra el terrorismo y las libertades. Yo le hago una pregunta como ciudadana y como política que ha estado en primera línea de la batalla frente a los terroristas. Y es que siente cuando hay políticos y parte de la sociedad que dicen que hay que cerrar esa etapa y que no se debe hablar de terrorismo. Y no solamente cuando son políticos y parte de la sociedad, sino cuando son víctimas directas del terrorismo, quienes a ciudadanos como yo, me sucedió una vez en Twitter, que una hija de un asesinado cargo del Partido Socialista me dijo que quién era yo para hablar en nombre de las víctimas del terrorismo, porque una cosa que le dije al señor Pachi López en Twitter, que yo no soy nadie, pero que por los motivos que fuese llegó hasta sus manos ese tuit. Entonces, claro, a mí eso me generó un conflicto moral, porque dije, cuando ellos hablan de socializar el dolor, en mi caso lo consiguieron, porque yo he llorado mucho por víctimas como Gregorio Ordóñez, como Miguel Ángel Blanco y como tantos. Pero claro, ellos consiguieron su objetivo, de alguna manera, socializar el dolor. Pero yo fui víctima, no víctima, pero que sí que sufrí eso. Una víctima, la hija de un asesinado por ETA, por ser miembro dirigente del Partido Socialista, me está diciendo a mí que quién soy yo para hablar de este tema, que ya basta, que ya hasta aquí hemos llegado. Entonces yo la pregunta que le hago es, ¿qué siente una persona que ha estado en la primera línea de la batalla contra el terrorismo como es usted, cuando son dirigentes políticos los que nos dicen a los demás que nos tenemos que callar y que ya no tenemos que hablar más, pero cuando son las propias hijas o los propios familiares directos de asesinados de ETA quienes a otra parte de la sociedad nos dicen que sí, que tenemos que callarnos y que ya llega el momento de cerrar esta etapa? Claro, yo es que entiendo la esquizofrenia de gente como Pachi López. A Pachi López uno busca en la hemeroteca y le vemos llevando el féretro de Isaías Carrasco asesinado por ETA. Y es el mismo Pachi López que ahora se sienta con Arnaldo Otegi a negociar las leyes en el Congreso y a negociar que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Claro, es una locura. Pachi López ha vivido con escolta igual que yo. Yo era la presidenta del PP del País Vasco, era el presidente del Partido Socialista de Euskadi y hemos tenido muchas vivencias conjuntas. Y hemos vivido mucho miedo, mucha tensión, muchos funerales, hemos abrazado muchas viudas, mucho huérfano. ¿Cómo ahora te sientas con Arnaldo Otegi? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros recordamos a las víctimas, ahora tenemos que vivir como si ETA no hubiera existido. Lo primero que derrumba el que ETA no ha existido es la existencia de las víctimas. Por eso no hay que hablar de las víctimas del terrorismo, porque son un poco el pepito grillo que recuerda a la sociedad que quienes están sosteniendo a Pedro Sánchez son quienes ordenaron matar, en muchos casos, a los compañeros de los que hoy se sientan con Pedro Sánchez. Claro, que tú que has vivido escoltado toda tu vida por culpa de Arnaldo Otegi, hoy tengas de socio preferente a Arnaldo Otegi, eso te genera unos problemas de conciencia muy gordos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que a todo aquel que hable de las víctimas, decirle que no tiene derecho a hablar de las víctimas. Es como si no pudiéramos hablar nosotros de los judíos y el holocausto. Bueno, ni somos judíos ni estuvimos en el holocausto, pero tendremos una opinión y la podremos dar. Yo no estoy de acuerdo con todas las víctimas del terrorismo, porque además cada víctima es un mundo. Pero todos hemos padecido, todos, y cuando digo todos, somos todos nosotros, la existencia de una banda terrorista. Y todos hemos sido víctimas. Porque la política en España ha estado determinada por la existencia de una banda terrorista. En Estados Unidos han tenido terrorismo, pero eso no ha cambiado su forma de hacer política. Nosotros, desde el inicio de la democracia, una democracia balbuceante, nueva, recién nacida, golpeada por el terrorismo, no se hubieran hecho el Estatuto de Autonomía del País Vasco como se hizo si no es por la existencia del terrorismo. O sea, Euskadi no sería Euskadi ni nuestra bandera sería la Ikurriña si no llega a existir ETA. Pero la bondad y la generosidad de una parte muy importante de la sociedad entendió que para aplacar a la fiera, para que dejaran de matar, había que hacer determinadas concesiones. Y se hicieron, no han valido para nada, para nada, pero bueno, sepamos cómo han funcionado las cosas. Entonces, para que ahora la conciencia de muchos dirigentes socialistas esté tranquila y aplacada, ¿nosotros vamos a dejar de hablar de las víctimas? No. Y yo siento muchísimo que esta chica, cuyo padre fue asesinado por ETA, le parezca mal que otros hablemos de las víctimas. Pero es que todos somos víctimas y tenemos todo el derecho del mundo. Puede no gustarles. A mí hay muchas cosas que está haciendo el Partido Socialista de Euskadi que no es que no me gusten, es que no las entiendo de verdad. O sea, no entiendo cómo gente que ha vivido amargada, a la que le han roto la vida, que ha tenido que vivir con escolta, que ha enterrado a compañeros, hoy puede estar sentado al lado de Mertxe Aizpurua
y negociar con ella, me da igual, la ley de memoria democrática o la ley de vivienda. Es decir, yo es que hay gente con la que no quiero nada y con las que nunca jamás gobernaría. Bueno, pues lo siguiente dramático va a ser que el siguiente lehendakari en el País Vasco va a ser un lehendakari de Bildu, apoyado por el Partido Socialista de Euskadi, y esto lo veremos. Y a mí, sobre todo, me da una pena, de verdad, es que no lo puedo entender. No me entra en la cabeza que olvidemos el dolor, la tragedia, lo que hemos vivido, que es que ha sido antes de ayer. No lo consigo entender. Y voy a tener un lehendakari de Batasuna. Bueno, pues eso me va a dar fuerza y ánimo para seguir peleando, para seguir recordando a las víctimas del terrorismo, para seguir intentando explicar a las siguientes generaciones que este bache de anormalidad democrática que estamos padeciendo, pues a ver si lo pasamos cuanto antes, porque es que no puede ser. Las siguientes generaciones lo que ven es, tú matas durante muchos años, oye, y luego te conviertes en socio de gobierno, ¿no? Es que matar tiene un premio, en cierta medida. Y siempre habíamos dicho que matar no tenía premio y que dejar de matar tampoco iba a tener premio. Pues están teniendo premio. Y no puede ser. Una pregunta y cierra Inma. Bueno, más que una son varias, pero bueno. A propósito de Munilla, sí pudo organizar la iglesia en San Sebastián, pero ya no está, ya la han quitado. Me temo que por presiones políticas. Lo de las reuniones en los colegios las hacen en el País Vasco. Y otra más, bueno, el PNV no es el culpable de todo esto, porque al final es el que ha creado toda esta sociedad loca que hay en el País Vasco, ¿no? Y las familias que se han marchado no vuelven al País Vasco. Yo conozco unas cuantas y van en agosto, nada más. Munilla estuvo 10 años y fue un regalo, y supimos siempre que en cuanto pudiera lo iban a quitar, porque es un obispo, no hace política, no está ni a las órdenes, porque yo creo que si hay alguien que es libre es Munilla en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues claro, ya se ocupó el PNV de quitarlo en cuanto pudieron y en hacer felices a los de Orihuela, que son los que tienen ahora a Monseñor Munilla de obispo. El PNV es responsable al 200%. Es verdad que nunca ha matado, pero es verdad que han compartido el fin, no los medios, con los terroristas. Y entonces, como además eran estos chicos, y tienen la responsabilidad de que quien ha ejercido el gobierno durante tanto tiempo podían haber hecho algo. Nunca hicieron nada. Y entonces, yo por eso siempre pienso que el nacionalismo, y en este caso el nacionalismo vasco, es muy responsable y es muy pernicioso. Porque además ellos han vivido estupendamente. Han tenido el gobierno, han vivido como han querido, no han pasado miedo, no han tenido que sufrir ninguna de las circunstancias que hemos padecido los demás. Y, sin embargo, ha llevado al País Vasco a la ruina, porque el País Vasco era una comunidad autónoma rica, era una comunidad autónoma muy potente, y hoy, vamos, vivimos de las rentas, y si algún día nos independizamos no tenemos ni para las pensiones, porque esa es otra. Por eso tampoco queremos la independencia, porque queremos pero no queremos. Esto es el que amaga pero no termina de dar, porque sabe que en el fondo no seguimos creando riqueza. Tenemos una tasa de inmigración altísima, demográficamente somos la comunidad autónoma donde menos gente nace y donde la población es más avejentada, y menos mal que ahora por lo menos viene mucha gente a conocer el País Vasco, que antes no venían, pero bueno, vienen, lo ven y se van. Tampoco la gente vive allí porque es carísimo también, es decir, tiene una serie de circunstancias que tampoco son tan propicias. La gente que se ha ido, pues mucha gente ni siquiera ha vuelto. Hay mucha gente que a mí me dice, yo no quiero volver al País Vasco porque nos tuvimos que ir con 2 maletas. Entonces no vuelvo a una comunidad autónoma que me ha expulsado. Luego hay mucha gente que sigue viniendo y veranea en San Sebastián. Y yo siempre digo que tienen que venir porque nos hemos quedado los peores. Entonces que los buenos se fueron, entonces que hay que venir para intentar cambiar ese censo. Lo que pasa es que en esos 4 años de Patxi López, que no valieron para nada, hubo un proyecto que se tituló Retorno, creo que era que toda esa gente que se había tenido que marchar, que luego tú vienes a Madrid, tienes que empadronarte aquí porque para el colegio de tus niños, para la hora del coche, tienes que tener aquí el padrón. Bueno, que se pudieran volver a empadronar en el País Vasco, porque se da otra circunstancia bastante curiosa, que es que si tus abuelos emigraron a Argentina y tú vives en Argentina, tú puedes votar. Anda, tú puedes votar en las elecciones municipales del País Vasco, pero si tus abuelos se tuvieron que marchar a Madrid, tú no puedes votar. Pero en Argentina sí.
y aquí no. ¿Por qué? Porque, claro, los que desde Argentina votan en las elecciones, votan con una imagen idílica del nacionalismo y votan PNV, ya se ocupan ellos de tener las casas vascas y de ir cada 2 por 3 a contarles unas milongas que ya iría yo a contárselas. Entonces, si tus abuelos en Argentina emigraron, sí puedes votar, pero si estás en Madrid no puedes votar. Colegios. Vamos a un colegio en Vitoria, que es el Colegio Virgen Blanca, que además se da la circunstancia, es del CEU, y se da la circunstancia que en los 2 años que hemos hecho el concurso ha ganado una alumna de ese colegio, porque, bueno, los niños en el País Vasco tienen otra sensibilidad distinta. Y eso que este año dijimos, no puede volver a ganar el Virgen, pero no hubo duda ninguna que el trabajo que más nos gustó fue ese. No nos quieren en los colegios del País Vasco. En el País Vasco hay unas cosas que se llaman unidades didácticas, que hay en el resto de comunidades autónomas también. Y en estas unidades didácticas, un día va una víctima del terrorismo, de esas con las que yo puedo no estar de acuerdo, pero que tienen todo el derecho a contar sus vivencias, y al día siguiente va un terrorista de ETA que ha salido de la cárcel, para que los niños tengan las 2 visiones, porque aquí es como si hubiera habido una guerra, entonces que vean los de los 2 lados, en vez de explicarles, no, aquí hay unos que han matado y otros que han sido víctimas, y aquí tú no puedes hacer tabula rasa, porque aquí hay algunos que, tiene que haber vencedores y vencidos, porque la gente que hace mal tiene que pagar por el mal que ha hecho. Entonces, claro, nuestros niños tienen tal empanada que como no les va a parecer Bildu el partido más moderno, más progresista, porque ya el PNV les parece muy carca. Entonces, la juventud es toda de Bildu. Bildu tiene más alcaldías en este momento en el País Vasco que el PNV. Claro, pues el siguiente lehendakari será... Claro, que son esas ironías de la historia, que el PNV ha alimentado al bicho durante tanto tiempo que ahora el bicho se lo va a comer. Pero al final pagamos todos, ¿no? Pero bueno. Última pregunta. Sí, hola, soy Inmaculada Pérez Bordejé y te agradezco muchísimo, María. Yo la verdad es que sabiendo que ibas a intervenir tú me he apuntado, he dejado muchísimas otras cosas. Y te agradezco muchísimo tu servicio a España. También la defensa que has hecho de los políticos. Yo soy diputada en la Comunidad de Madrid y tengo la frase de Benedicto XVI, la política es una de las formas más sublimes de la caridad. Yo eso lo digo muchas veces a mis compañeros en la Asamblea y estoy orgullosa de poder representar. Es verdad que llevo muy poquito tiempo en política, yo he sido juez y no tengo esa cosa política pero sí que tengo el servicio a España y hacer, pues bueno, he caído ahí de casualidad y por supuesto que dejaré mi vida por hacer todo lo posible. Agradezco también mucho lo que has dicho de la familia, creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, soy madre de 5 hijos, 4 nietos, una familia muy numerosa y muy amante de la familia. Claro, estoy en la Comisión de Familia y no sé qué pensarás de las políticas que estamos implementando en la Comunidad de Madrid, que estamos haciendo muchísimo por la familia. Y yendo al tema que nos ocupa, pues yo quería plantearte 2 cuestiones. Por ejemplo, es verdad que el blanqueamiento de la actividad asesina de ETA pues es muy evidente, sobre todo con el pacto del gobierno con Bildu. Y yo querría decirte qué medidas se podían tomar para evitar que este relato de blanqueamiento, de equidistancia con la actividad terrorista de ETA, pues se pudiera eliminar, ¿no? Y luego, por otro lado, algo que, bueno, no lo sé. Hay un cierto riesgo de una reactivación de la actividad terrorista de ETA. Y nada más. Muchas gracias. Empiezo por la segunda. No lo sé. Yo sí que creo una cosa. Y es que como no estamos contando bien la historia que no se cuenta bien y que no se estudia bien tiene el peligro de que se repita. Y no estamos contando a las siguientes generaciones cómo han ido ocurriendo las cosas. Entonces, puede pasar cualquier cosa si tú no lo explicas bien. Hoy por hoy no, porque hoy por hoy han ganado de una forma que les resulta mucho más cómoda, porque también tener a los etarras en la cárcel, a los comandos escondidos, bueno, pues la actividad terrorista tampoco es lo más sencillo del mundo. Ser terrorista tiene sus complicaciones, quiero decir. Entonces, si tú lo puedes hacer desde la política, pues mucho mejor. Y están encantados persiguiendo el mismo objetivo desde la política y de una forma legal, pudiendo vivir en sus casas y encima ganando el sueldo que, por cierto, les pagamos todos. Porque, claro, esa también es otra. Claro, el día que haya un cambio de gobierno, ETA no ha llegado hasta aquí para que de repente les vuelvan a ilegalizar o les vuelvan a sacar de la sociedad, que es lo que hay que hacer, y enlazo con la siguiente pregunta. ¿Qué van a ser capaces de hacer? No lo sé, porque ya en el País Vasco
Ahora mismo, si tú no molestas, no pasa nada, pero si a ti se te ocurre ir a determinadas fiestas populares, o como los guardias civiles de Alsasua, ir a un bar a tomar una cerveza con tus amigos, ellos que son los dueños de todo eso, bueno, pues te agreden, te insultan y te escupen con absoluta naturalidad. Tú estás en las fiestas de Bilbao, en las chotnas, y si alguien grita Goraeta y tú le dices, hombre, no, Goraeta no, el que sale mal parado eres tú. Es decir, hay un ambiente de absoluto dominio por parte de ellos. Entonces, a nada que te rebeles, sabes que algo puede pasar. ¿Qué hay que hacer? Yo tengo mucha esperanza en el futuro gobierno del PP y de Vox, mucho, porque entiendo que son dos partidos que han sufrido mucho, pero que no se han olvidado de sus víctimas, y que más allá de la cosa emotiva, del recuerdo cariñoso a las víctimas y del aprecio y del amparo y del cariño, han entendido que las víctimas son víctimas políticas y que como tal hay que ver cómo tratamos este periodo de post-entrega de armas de la banda terrorista, que los hemos convertido en partido político y los hemos legalizado y los hemos blanqueado como si fueran demócratas de toda la vida. Entonces, yo creo que empezar diciendo que nunca, jamás se pactará con ellos, el pacto por las libertades sigue vigente, la ley de partidos siguen vigentes. Lo que pasa es que Zapatero metió todo en un cajón y cerró el cajón, pero las leyes están, unas leyes que permiten, vamos, claramente que quienes no defienden la democracia en su forma de actuar no pueden estar en las instituciones. Lo que pasa es que ahora el ambiente social no sería para ilegalizar a Batasuna. La gente, bueno, se echaría las manos a la cabeza, porque como nos preocupa mucho más el huevo de avestruz que el nasciturus, hemos invertido los parámetros morales, pues la gente le parecería horrible que ilegalizáramos a un partido que tiene las manos manchadas de sangre. Pero si legalizamos a Vox, a lo mejor no nos parece tan mal, porque estamos en ese... Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, concienciar a la sociedad de cuál es la realidad que vivimos y de entender que no se puede pactar con aquellos que quieren la destrucción de España. Junts, el PNV, RC y Bildu quieren romper España, pero romper... La gente dice, es que sois unos exagerados. No, no, no. Si no hay más que ver cómo está España en este momento. Ellos la unidad de España, la convivencia, la pluralidad, la igualdad entre españoles no les interesa para nada. Entonces, yo creo que el PP y Vox eso lo tienen que tener interiorizado. Y a mí, ¿qué me gustaría? Que antes de las elecciones ya nos explicaran lo que van a hacer. Porque yo esto no lo haces de la noche a la mañana. Bueno, lo que está costando poner un presidente en Valencia, pues vamos a ver cómo va a costar en todo un país, ¿no? Es que no se ponen de acuerdo. Pues tendrían que ponerse de acuerdo, y para que tú te pongas de acuerdo con alguien, eso requiere muchas conversaciones, mucho trato. ¿Qué suele pasar en el trabajo, no? Pues que las cosas hay que trabajarlas. Entonces, yo creo que hay medidas que hay que ir tomando en la educación a nuestros niños. Todo esto hay que explicarlo. En los libros hay un párrafo que habla de ETA. Un párrafo. 50 años de terrorismo nacionalista en un párrafo. Hombre, que son 852 vidas, que habrá que darles un poquito más de protagonismo, ¿no? Y habrá que adoptar medidas, y los jueces tendrán que actuar, y la democracia y el Estado de Derecho. Tenemos tanto por hacer, pero bueno, yo creo que estamos en ello, porque si me están escuchando a mí hoy por la mañana es porque tienen ganas de hacer muchas cosas. Bueno, a Inmaculada también la conozco hace años, y aún siendo diputada de la Asamblea de Madrid y madre de familia numerosa, también es muy buena persona. Bueno, muchísimas gracias, María, de verdad, de corazón. Ha sido una exposición maravillosa. Yo creo que nos ha removido a todos por dentro una vez más. No nos ha defraudado en cómo iba a ser la conferencia. Ha sido francamente buena. Tienes unos amigos en fase, y todos los que hoy nos acompañan, tienes de verdad unos fieles aliados, amigos, y acompañándote en lo que necesites. Te despedimos con un fortísimo abrazo. Por favor, gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias.